Profesor Salvador, comparando el rayo que nace en la visitación de Fra Angelico, con lo que cita en su artículo, el que tenemos que hacer el ensayo, este va directamente a María, no entra ni por oreja ni por ninguna parte, sino simplemente va directamente al cuerpo de María. Siendo de la misma época ambos cuadros, o los cuadros que estamos hablando de lo gótico, con este, ¿hay alguna explicación por qué unos son hispánicos y otros son italianos? Bueno, ¿se oye? Sí. En el caso de la Anunciación de Robert Campin que yo he hablado, no es un caso hispánico, sino que es de los Países Bajos, de Flandes, pero yo no creo que haya una diferencia en ese sentido. Yo creo que va más por cómo ha decidido el artista en ese momento jugar con los elementos que tiene a su disposición para crear la escena. No creo que se pueda decir que hay una diferencia en ese sentido geográfica. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Por allí dos. Primero la señorita de la tercera fila. Sí, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por sus intervenciones, han sido muy, muy interesantes. Y tenía una pregunta para el doctor Salvador, y era que si el cuadro, cuando fue la guerra civil, en las misiones pedagógicas, sé que se hicieron copias de cuadros para ir enseñándolas a través de los pueblos. Entonces, si la Anunciación de Fra Angelico se hicieron copias del cuadro, porque sé que de los cuadros españoles de Velázquez y el Greco, aunque el Greco no fuese español, sí que se hicieron. Y luego la otra pregunta era que, bueno, no me acuerdo, pero bueno, era esa. Gracias. Gracias. Bueno, con respecto a esos asuntos meramente, digamos, fácticos, no tengo mayor conocimiento. Supongo que siendo una obra que es paradigmática aquí y en Pekín, se habrán hecho no solamente con motivo de la guerra civil y su eventual, digamos, recuperación, si es que se perdiese el original, ¿no? Digamos, recuperación de la imagen a través de una copia, sin duda ninguna se han hecho numerosas, digamos, copias. De hecho, hay con frecuencia, digamos, en el Prado, pues algunos copistas que van a copiar tal o cual cuadro, y me imagino que habrá habido una legión de pintores que han hecho copias inclusive pues para a lo mejor venderlas, en el sentido de, bueno, finalmente es una copia que no es tan grande ni nada por el estilo, y desde luego una copia, ¿no?, en absoluto. Pero en cuanto a que si se hicieron en prevención de eventuales destrucciones, pues no tengo ni la más remota idea, ¿no? Simplemente, bueno, se conserva, y por fortuna se conservó después de que ya en 1861 entró en los fondos del Museo del Prado. Dicho sea de paso, para aquel entonces, el director del Museo del Prado, aunque suene un tanto extraño, era un cierto Pablo Picasso, que estaba muy lejos de la sede, que estaba en París, pero que había sido nombrado por el gobierno republicano como el director del Museo del Prado, ¿no? Muchas gracias. Había otra pregunta por allí, creo, el caballero, a la quinta fila. Hola, sí, también es para el doctor Salvador. Explicabas el tema del espacio de la logia en la Anunciación y hablabas sobre todo del techo, pero yo me estaba preguntando si encontraste sentido al suelo, porque para mí una de las cosas más fascinantes de este cuadro es justamente el suelo, que es absolutamente irreal, como que se sublima ahí el azul y el amarillo, y es una cosa que a mí siempre me ha parecido fascinante. No sé si hay un tema de simbología por los colores o también por la mera forma de cómo se expande ese color en el suelo, no sé. Bueno, particularmente es interesante la observación, desde luego.
Me interesó mucho más las otras cosas que son más evidentemente simbólicas. La parte del suelo es más uniforme, a pesar de la bicromía que puede haber y demás, ¿no? Y desde luego no tiene tanta representatividad, a mi modo de ver, como esos soportes de un edificio que no es verídico, que no es real, sino simbólico, evidentemente, y que, bueno, que tiene incluso pues formas más o menos icónicas o anicónicas de representar a una u otra de las personas de la Trinidad y demás, ¿no? Entonces, algunos otros elementos que forman parte de esta escenografía, entre comillas, es decir, de esta construcción ideal o imaginada, como dice el profesor, como dice Tomás, ¿no? Pues evidentemente tienen más carga simbólica. Yo creo que el suelo del pórtico, de la logia o de la construcción que estamos teniendo aquí tiene menor importancia. En cuanto a la incidencia de un amarillo, de un azul o lo que sea, sin duda ninguna a lo mejor puede tener reflejo por el hecho de que el propio rayo fecundador que está partiendo de las manos de Dios Padre, etcétera, que incide sobre la Virgen, el propio efecto de que el propio arcángel también tiene su iluminación. De hecho, no hay sombras proyectadas en ese sentido, es todo iluminado de una manera absoluta y totalmente homogénea, como si la luz fuese envolvente, ¿no? Porque no le interesaba al pintor pues estar haciendo ejercicio de física, ni de óptica, ni nada por el estilo, ¿no? Y en este sentido, pues no, la verdad sea dicha, no me he preocupado del suelo y no sé si habrá alguna fuente que efectivamente pueda estar manifestándose en un sentido o en otro, de poder entonces buscarle a lo mejor alguna carga simbólica a través de que bueno, a lo mejor estamos teniendo un sedimento. Sí me interesó, por el contrario, aquella otra cosa que está fuera del edificio, que es ya este presunto jardín o simplemente pues una tierra con un poquito de hierba, y yo la interpreté como lo hice, no sé exactamente cuán convincente haya resultado mi explicación, pero creo que sí tiene una lógica. Y bueno, yo lo dejo ahí simplemente a la disposición de los académicos, de los estudiantes que quieran ser críticos en ese sentido y entonces formular otras interpretaciones diferentes. Para mí, el suelo, aquí en este caso concreto, no tiene particular dimensión simbólica, metafórica o algo por el estilo. Y en cuanto al simbolismo de los colores, yo soy muy cauto en eso, ¿no? Porque se han dado muchas interpretaciones de que el rojo significa esto, el amarillo significa lo otro, el azul significa lo otro. Pues vemos que algún pintor pues está pasando el rojo, el amarillo o el azul o el blanco por la misma vestimenta de la Virgen en distintos episodios, y a lo mejor sí pueden significar que aquí significa la pureza, aquí significa la pasión, aquí significa pues el aspecto celestial, etcétera, pero soy muy cauto en eso, entre otras cosas porque esto podríamos extenderlo a una cultura occidental, pero no universalizarlo. Yo creo haberlo dicho ya en algún momento, en alguna de mis explicaciones en clase, de que, bueno, para nosotros el blanco a lo mejor es símbolo de pureza y de, en fin, de boda y de todo eso, pero para los chinos es símbolo funerario completamente, mientras que para ellos el negro es justamente lo contrario de lo que significa para nosotros, que es un color lúgubre y demás, ¿no? O sea que en este sentido hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y esto incluso se aplica, me extiendo un poquito más allá de lo que es este ámbito que estamos ahora pisando, a lo que es el de la indumentaria. Nosotros nos vestimos muy grismente, con estos vestidos así muy curiosos, ¿no? Pero, por ejemplo, los africanos quieren color y color y color en sus vestidos, incluso masculinos, que a veces nos suenan un poco femeninos, porque resulta que son como verdaderas túnicas, pero donde el color estalla con fuerza y demás, ¿no? Entonces, eso todo depende un poquito de las culturas que van a apreciar tales o cuales colores, ¿no? En función de eso. Yo creo haberlo dicho también en clase en la que estaba usted por allá, que de repente los esquimales pues tienen el contacto con el blanco, porque es lo único que ven, y entonces del blanco están teniendo, creo que son como 10 o 12 adjetivos diferentes, ¿no? Denominaciones diferentes para significar distintas clases de blanco. Pero no lo habléis de verde o de rojo porque a lo mejor no lo han visto jamás, ¿no? Porque las focas también son un poco, ¿no? Entonces, yo creo que exagerar en eso de los simbolismos de los colores habría que verlo incluso en gente como un cierto Vasily Kandinsky o un cierto Auguste Herbin, ¿no? Pintor francés, que quiso darle un simbolismo a los colores primarios y al negro y al blanco, y en función de eso hizo sus cuadros abstracto-geométricos, inclusive dándoles denominaciones como por ejemplo tempête, o por ejemplo ciel o œuvre o cosas por el estilo, cada una de cuyas, digamos, morfemas, cada uno de cuyos vocales o consonantes se representaba por una forma geométrica, círculos, cuadrados o lo que sea, y por un determinado color. De manera que al final ese
título en francés, pues tenía efectivamente las formas y los colores que efectivamente a él le correspondían. Pero eso es un caso muy particular, él se creó una gramática plástica muy personal. Pero, pero esto no tiene nada que ver con el ángel. Bueno, damos paso a, en primer lugar, al caballero. Abierto ya. Bueno, primero muchas gracias a toda la organización porque esta mañana ha sido pues fantástica. Hace un cuarto de hora o un tiempo así no tenía ni noticia que iba a hablar de este tema, pero viendo lo que ha dicho el profesor Salvador y el último conferenciante, he intentado hacer un cálculo sobre cuál es el tamaño que tiene el pórtico de la Anunciación de Fray Angélico, y yo lo he hecho un cálculo que tiene como 3 por 3, unos 9 metros cuadrados. Yo digo que ese espacio con columnas y sin peso arriba de la cubierta y con tirantes, perfectamente se puede aguantar sin la columna central. Quiere decir que yo creo que Fray Angélico, a propósito, no dibujó la columna central, pero también, y meto esto en consideración, este espacio arquitectónico se puede aguantar perfectamente como está dibujado. Nada más, es una nueva historia que cuento. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Por allí, por el centro, ¿hay otra pregunta? No, por allí atrás, sí. No. Gracias. Bueno, yo en realidad tengo dos preguntas, tanto para el profesor del esquema 3D y para el otro chico de la arquitectura. En realidad es muy curioso que se mezclen las dos formas de concepción, tanto la arquitectónica real, es decir, la que nos está presentando en 3D, junto con la arquitectónica simbólica, tanto simbólica cristiana como simbólica de representación de ciudades, en un lapsus de tiempo tan diferente. Estamos hablando de 600 años más o menos de diferencia, y que estamos buscando lo mismo, entender cómo puede ser una construcción real, como nos aclara el profesor, que se puede sostener, pero a la vez entender que una construcción arquitectónica puede ser la misma Virgen. ¿Cómo uno llega a esa construcción mental de que quiero representar esto sin necesidad de llegar a la construcción simbólica? No sé si me aclaro. Yo la construcción tridimensional me baso en lo que veo y no tengo que dar vueltas a simbolismos. Mejor el... Bueno, pues me pasan el marrón. Bueno, yo creo que en realidad una arquitectura, o sea, se combinan perfectamente las dos facetas en la arquitectura, ¿no? Se puede, dependiendo de lo hábil o no que sea el artista, puede representar o acercarse a representar una arquitectura que realmente se puede sostener, que es una arquitectura que funcionaría en el caso de ser real, y al mismo tiempo se puede estar tratando de introducir un mensaje simbólico que además lleva una larga tradición a lo largo son muchos años, ¿no? En todos los temas religiosos son tradiciones que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, entonces muchas veces las tienen también incluso casi predefinidas, ¿no? Cierto simbolismo en la arquitectura. Entonces, bueno, yo creo que es perfectamente compatible, ¿no? Dependiendo también del artista y artistas que generan unas arquitecturas que perfectamente, como vemos, se podrían sostener en pie, y otros pues que son arquitecturas que según la estás viendo dices eso, no, la gravedad no lo permite. Entonces, dependiendo del artista y también un poco de la obra en concreto. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión por aquí? Hola, buenos días. Bueno, pues aprovechando también que estáis los dos, una pregunta que os lanzo a los dos, a Gonzalo y a Tomás, por ver quién la puede solucionar. En la presentación que ha hecho Tomás, la primera imagen, no recuerdo ahora cuál era, cuando ibas oscureciendo y aclarando los personajes y la arquitectura y había primeros y últimos planos, me planteo, y por eso va la pregunta para los dos, si el hecho de escoger un plano u otro más cerca, más próximo, puede marcar un hilo de lectura de la imagen, es decir, el que ve la imagen primero mira a un lado, luego mira a otro, y ayudarnos a comprender la escena completa. No sé cómo lo ves tú desde el ámbito de la comunicación audiovisual, si elegir un plano u otro condiciona la mirada, y tú desde el conocimiento de la arquitectura. Gracias.
Bueno, a mí sí que me condiciona, o sea, yo procuro buscar, bueno, siempre intento buscar como un hilo conductor en los cuadros. En la imagen de aquí del descendimiento, es un cuadro que a mí me encanta porque mires donde mires siempre te lleva a ver todo el cuadro. O sea, está la mano de María Magdalena, creo que era. Pues, está hecho el cuadro que empiezas a mirar aquí y te lleva a recorrer todo. Miras aquí y te lleva todo. Y yo creo que también jugando con el espacio también te lleva a ver un poco, a dirigir la distancia. Sobre todo porque tiendes a ver a lo mejor el contraste. Si hay algo muy lejos, vas a eso porque contrasta con lo que está todo más cerca o cositas así. En el caso de la Anunciación es muy claro, la de luz está en sentido de lectura, de izquierda a derecha. O sea, lo que me pueden enseñar para hacer un periódico, ¿no? O sea, lectura, izquierda, derecha y arriba, abajo. Entonces yo creo que sí que influye. Bueno, yo en el caso del primer tríptico que he puesto, que es el del maestro de las horas Collins, que es el tríptico con escenas de la vida de Cristo, yo cuando lo estaba viendo también intenté ver si había como una lógica en el sentido de ubicar las distintas escenas y bueno, pues cronológicamente eran más o menos de izquierda a derecha, salvo el caso de la crucifixión que se sitúa en el centro, pero yo creo que por un motivo simbólico porque es la escena más importante del momento del cuadro en concreto. Y sí que es verdad que los primeros planos nos llevan más la atención, ¿no? Lo primero que miramos es lo que está delante y luego ya nos vamos hacia lo que está más al fondo y por eso muchas veces se juega con el tamaño de los personajes, etcétera, para solventar esa carencia, en este caso la figura de Cristo y de los otros dos ladrones crucificados pues son mucho más grandes. Si las pusiéramos en comparación con los personajes que están delante son gigantes, pero precisamente para que se les vean porque está lejos, entonces es un motivo simbólico. Y también es verdad que los personajes nos fijamos también más en ellos, nos lleva la vista en ellos cuando están activos. Entonces, por ejemplo, en las escenas de la Anunciación siempre es más fácil primero fijarse en el ángel y seguir ese recorrido visual desde el ángel que está llegando en movimiento, que está pues a veces desplegando las alas, que está con todo ese movimiento de los pliegues y sin embargo la Virgen está recogida muchas veces leyendo en estas imágenes, entonces como que la secuencia lógica es ir leyendo desde donde está el ángel hacia donde está la Virgen. Muchas gracias, Tomás, por la respuesta. Vamos a dar paso ya a una ultimísima intervención. Creo que había una persona que ha pedido la palabra allí, ¿verdad? Antes. Sí, tenía dos preguntas, una para el doctor Salvador y otra para el doctor Martín. Y para el doctor Salvador era... Sí. Sí, y era si el cuadro de la Anunciación sigue en su marco original o se ha hecho un cambio. Sí, continúa. Por fortuna es todo original y además es uno de los cuadros que se puede certificar que es obra de él y demás, ¿no? De manera que está íntegro. Lo vendieron las monjas en su debido momento para hacer un campanario, dieron la campanada ahí para beneficio justamente de todos los que la podemos disfrutar. Y después pasó aquí al Farnesio, después al Duque de Lerma. Y el Duque de Lerma, nos lo explicaron ayer precisamente, pues tenía mucha vinculación como vallisoletano que era justamente con la ciudad de Valladolid, y Valladolid pasó aquí en todos los casos. Se conserva íntegro y por fortuna pues en muy buen estado de conservación, ¿no? Con su marco, no solamente el marco, me refiero, sino también el banco, también de abajo y todo demás, era un retablo, ¿no? De manera que en este sentido pues también tiene la parte ya correspondiente al altar. ¿Sí? Gracias. Y para el doctor Martín era que en la parte, porque solo hemos visto la arquitectura de lo que es el templo, en el jardín, el volumen que le vais a dar a lo que es el jardín, porque yo cuando lo veo tengo la perspectiva de que va a ser mucho más... sí, como muy profundo, pero no para... piensa, no tengo aquí ahora la imagen para verlo. Adán y Eva están... Hemos calculado como si, imagínate que la longitud del edificio se duplicara y ahí estarían Adán y Eva. Y luego a partir de ahí hemos juntado todo un poco porque si no... Imagínate que si luego tenemos que hacer en 3D, por ejemplo, los fusilamientos de 2 de mayo, tienes todas las figuras cerca, pero luego ves el fondo de Madrid, que entonces tendrías una escena inabarcable. Entonces lo estamos juntando ahí un poco, apelmazando. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a los ponentes por sus intervenciones.